A continuación, tenemos el informe, vamos a tener como tercer punto, el informe de acciones de luchas realizadas y la conquista alcanzada por la Coordinadora Metropolitana de Usuarios de Gas Natural de Lima y Callao, a cargo de nuestro coordinador de asuntos normativos, el señor doctor Jorge Chumpitas Parca. Entonces, fuertes aplausos para él y vamos a escuchar su exposición. Congresista Manuel Langman, compañero Luis Bustillos, coordinador de la Coordinadora Metropolitana de Usuarios de Gas Natural, señores dirigentes de los comités de usuarios del gas, de los frentes de defensa, frentes sociales, organizaciones vecinales de los distritos de Lima que están presentes en este acto de reconocimiento. El objetivo de esta presentación es que ustedes tengan una idea clara en qué ha consistido y en qué consiste este proceso de la lucha por la masificación del gas, qué hitos centrales hemos tenido en todo este proceso y cuáles son los retos y desafíos que tenemos hacia adelante. En el Perú, desde los 90 hacia adelante, se instauró un modelo económico que nosotros reconocemos con el nombre del modelo económico neoliberal. La característica del modelo económico neoliberal es que se acentúan las privatizaciones en sus diferentes formas. Las concesiones otorgadas a privados, por ejemplo, o las famosas alianzas público-privadas. Ustedes tienen conocimiento ahora cuál es su característica. El recurso natural, gas, no escapa de esas pretensiones para otorgarle a estos privados en ese modelo neoliberal. Por eso es que el gas natural en el Perú también ha sido sujeto de entrega a concesiones privadas, sean estas nacionales o sean extranjeras. De tal manera que en el Perú, en estos momentos, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, en casi todos los departamentos de la costa, desde Piura hasta Ica, son departamentos en los cuales ya se entregó concesiones a diferentes empresas, todas ellas extranjeras, y además todas ellas pertenecientes a un grupo que se llama Grupo Energía de Bogotá. Todas ellas son de una sola familia, de la familia de Cálida. Por eso es que en Ica, por ejemplo, Contugas, los socios son del Grupo Energía de Bogotá. Cálida también, Grupo de Gases del Pacífico también, Gases del Norte, que en estos momentos está entrando en Piura, imponiéndose ahí también para ingresar. Todo ese grupo se han cogido las concesiones del gas natural. Lo están llevando por ductos o también llevándolo en camiones para que de ahí conductos lleven a las casas. Es decir, el recurso gas natural en concesiones en el Perú está en plena implementación en estos momentos. Y en la zona de Arequipa también ya ingresó ahí también una empresa grande, ¿no? En la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, de tal manera que esa empresa, que es una española y capitales chilenos, también han entrado en la zona costa, por lo que toda la costa entonces del Perú está en manos de concesiones extranjeras el recurso del gas natural. Y en el caso de Lima, la empresa Cálida, está ahí, que le dieron hace tiempo, a partir del antes del año 2000 se hicieron todas las preparativas, y en el año 2000 se dio la concesión al grupo correspondiente de Cálida y se le dio una concesión por 33 años y en el contrato dice que son prorrogables hasta 60 años. O sea, nosotros nos vamos a morir y Cálida va a seguir cobrando el recibo en la casa
del gas. Muy bien. La empresa Cálida tenía la obligación, como se le daba la concesión, tenía la obligación en el Perú de aplicar las leyes peruanas para efectos de las instalaciones domiciliarias. Y había un decreto supremo, que era el decreto supremo 040 del 2008, que obligaba a Cálida a tener que instalar las conexiones domiciliarias de gas con un descuento de promoción. Ese descuento de promoción no es más que un subsidio, es decir, del costo total de una instalación que está compuesto por tres conceptos. Uno primero es el derecho de conexión, que es la tubería de conexión del tubo del ducto que está en la calle hacia el medidor. Ustedes lo ven ahí. El otro costo es la cometida, que es la caja, y el otro concepto son las instalaciones internas, o sea, lo que está dentro de la casa. Esos tres conceptos hacen un costo, ¿no es cierto? Una parte de ese costo lo pone el Estado y otra parte lo ponen los usuarios. Eso debió cumplir Cálida, eso lo debió cumplir por el decreto supremo 040. Muy bien. Pero Cálida entró en un problema de enfrentamiento con el Estado peruano. La institución que nos representa el Perú para ese efecto de concesiones se llama el Ministerio de Energía y Minas, cuando se trata de recursos como el gas. Y el organismo que tiene que velar por nosotros, defendernos, es OSINERMIN, fiscalizando, vigilando a esas empresas que cumplan con las normas. OSINERMIN se dio cuenta que Cálida todavía cuando cobraba 960, porque primero empezó cobrando 960, ese costo era todavía alto, era un costo alto. Entonces, uno de los conceptos, que era el costo de las conexiones internas, OSINERMIN le dijo a Cálida: usted tiene que sacar a licitación ese concepto para bajar el monto de 960. Bajarlo significaba hacerlo más competitivo, o sea, menos de 960. Y sacó sus resoluciones, OSINERMIN. Pero OSINERMIN no le hizo caso a esas normas. Se burló de esas normas. Las vulneró. Más bien, las judicializó a esas normas. Cuando OSINERMIN puso multas a Cálida, judicializó también esas multas que hasta ahora, a este momento, no se solucionan esos juicios. ¿Qué hizo Cálida aprovechando esa situación? En vez de cobrar 960 soles, empezó a cobrar a partir de junio del 2014, casi a mediados de junio del 2014, empezó a cobrar 1.990 soles con tasas de interés en plazo de 10 años entre 15 y 18%. De ahí surge el problema de los famosos estafados por Cálida. Bien. ¿Qué hacían los promotores de Cálida? Llegaban por sus diferentes pueblos de ustedes, donde han estado ustedes, donde viven ustedes, ¿verdad? Y llegaban con ese material, con ese volante que está ahí. Y les decía: señores, ustedes si tienen ahorita dinero para hacer su contrato, miren que ya llegó el gas, aprovechen ahorita porque mañana o pasado ya no va a haber, más bien va a estar más caro. Y empezaban a inducir a la gente a hacer contratos según esos montos que aparecían ahí, ¿ya? Empotrado significaba que va a ir tubería en las paredes. Más o menos la gran cantidad de gente puso con ese monto. 1990 era un punto, y en 6 meses, 12 o hasta 120 meses, que eran 10 años. De tal manera que se iba imponiendo Cálida no solamente en algún sector de Lima. Ustedes aquí son del cono, son de Lima Sur, Lima Este, Lima Norte, Callao, de todo Lima. Empezaron a realizar esa labor los señores de Cálida. No pasó entonces mucho tiempo y la gente le empezó a llegar el recibo, ¿verdad? Le empezaba a llegar el recibo, y por ejemplo ese recibito que está ahí es uno de Comas, que había hecho un punto para su cocina en 8 años. Y entonces en 8 años esta persona iba a pagar la suma de 46.85 soles, más o menos de un punto, y según la cantidad que él consume,
es más o menos un balón. Pero miren, de 30 y tantos soles, 35 más o menos, se pasó a 46.85. Entonces ahí fue la reacción inicial de la gente cuando se sorprende de que iban a pagar más de lo que debieran haber pagado, o sea, un gas barato. Entonces empezó todo el proceso de la estafa. Se habían puesto las bases de la estafa de Cálida. Se inició todo eso a nivel de Lima, y eso originó también que reaccione la organización y se empiece todo un proceso en el 2014 de organización de los comités de usuarios, la coordinadora metropolitana, y siguió ya una respuesta organizada, y también el congresista Manuel Dagmer inicia las acciones correspondientes a los primeros proyectos de ley para enfrentar este tema de la masificación, evitar que tenga estos problemas, y se inicia una serie de acciones prolongadas, sucesivas, que se han venido dando. Mesas de trabajo en el Congreso con el congresista Manuel Dagmer, en varias fechas que se han realizado. Las audiencias en diferentes sitios, en Comas, se hicieron las primeras, incluso antes de que se inicie este problema. En septiembre del 2013 se hizo una primera audiencia pública en Comas, preveyendo este asunto, porque el tema del gas ya se venía como un problema grande de este servicio. Hay en diferentes distritos, como ustedes pueden observar, se empezaron a realizar acciones de organización de los comités y de desentrañar las raíces de este problema, en qué consistía, en qué alternativas teníamos que trazar, como ustedes pueden ver ahí, en todas estas tomas que se hicieron en su momento. Están ahí también el plantón que se hizo el día 21 de julio de 2015, un plantón con la presencia de muchos de ustedes, compañeros, que han estado en esta tarea, en esta lucha, ¿no?, frente al Congreso, lo que ameritó diálogos con la BCM, con la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Luego también se hicieron reuniones con la ministra el 11 de agosto de 2015, cuando ya la interlocución de este problema estaba a cargo de la coordinadora y todos los comités y organizaciones de los distritos. Se hizo la primera convención de organizaciones de usuarios del gas el 27 de agosto de 2015, que fue un primer evento muy importante que se realizó, donde se tomaron acciones, acuerdos, análisis y propuestas para seguir adelante en el problema que se estaba enfrentando. Nuevamente se hizo otro plantón, un segundo plantón, el 30 de septiembre de 2015, con presencia de todos los distritos, muchos distritos frente al Congreso. Nos recibió en ese tiempo la vicepresidencia del Congreso. Ahí pueden ver ustedes en esas fotos, muchos de los que están aquí presentes están en esas reuniones. Y así sucesivamente se ha ido haciendo una serie de acciones en diferentes lugares para preparar ya nuestra segunda convención en distritos como Villa María del Triunfo, en el Cercado de Lima, en Comas, en Villa El Salvador. En aquellos tiempos, en la margen izquierda del río Rímac, hizo su primera convención de usuarios, que también se estuvo presente ahí en esta reunión. Fue el 17 de octubre de 2015, ¿ya? Y luego en Comas se hizo una convención muy grande, muy importante, cerca de 200, más de 200 participantes estuvieron en esa convención, y reuniones en diferentes zonas donde hemos estado presentes. En Independencia, ahí en la Plaza Cívica de Independencia, habían audiencias, en Puente Piedra, en la zona de Zapayal, en diferentes lugares de Lima Norte. Aquí también recordarán ustedes cuando fuimos a Cálida, y Cálida nos dijo que solamente iban a recibir a 7 dirigentes, cuando habían cerca de 30 dirigentes, y tomamos el acuerdo de que si no nos recibían a todos, nos íbamos, y efectivamente no le aceptamos su tratamiento que nos daba Cálida, porque no quería recibir a los dirigentes a conversar, imagínense. Entonces esto también está ahí en esta historia. Eso se dio el 20 de enero de 2016. Sucesivamente entonces
se ha seguido avanzando en el 2016, el 23 de enero se hizo la segunda convención, una convención mucho más grande, ya más organizada de los diferentes distritos. Nuestra organización se iba potenciando, luego se ha hecho más marchas, plantón también, de tal manera que permitió dialogar con el entonces presidente del Congreso de la República, como pueden observar ahí, el anterior de la actual gestión. Entonces, producto de ese proceso, no está toda la historia ahí, solamente algunos resúmenes correspondientes. Producto de eso, empezamos a ver algunos primeros logros. Uno primero fue que el Ministerio de Energía y Minas sacó una resolución ministerial 518. Aprueba ahí el vale para los comedores y para los comedores populares y para las escuelas, para que le vendan el balón de gas subsidiado con el vale FICE. El problema está en que solamente le dan uno a cada comedor, uno a cada escuela. Eso no sirve para nada, pero fue un síntoma de que ellos estaban mirando el problema. Ese es un punto que ahora se está tratando de perfeccionar y ver, pero ahí está el punto planteado. Se logró eso inicialmente. Y en junio de 2016 es donde se da prácticamente el primer paso importante en el logro de esta lucha. ¿Qué sucedió? Sucedió que el día 9 de junio el Ministerio de Energía y Minas publica el Decreto Supremo 010 y el 14 de junio el Decreto Supremo 012. Los dos decretos importantísimos para nosotros, que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, porque esas son las herramientas fundamentales para que ahora los que no tienen gas y que están exigiendo este derecho ciudadano, ahora van a hacer uso de esos dos decretos para que el gas llegue barato. Porque ¿qué dicen estos dos decretos? Dice lo siguiente: ese Decreto Supremo 010 subsidia el 100% del costo de derecho de conexión y el costo de la acometida. Es decir, nadie debe pagar en ningún asentamiento humano de las zonas de estrato bajo, medio bajo y medio. Nadie debe pagar, cuando ahora hagan sus conexiones, nadie debe pagar derecho de conexión ni acometida, que son los dos conceptos del costo total de una conexión. Eso es lo que dice el Decreto Supremo 010. Y hay que hacerlo valer en todos los sitios. Por ejemplo, de los que hemos presentado ya el día de ayer, es un segundo bloque de solicitudes, que son nuevos, digamos así. Son grupos de asentamientos humanos que están pugnando porque el servicio les llegue. Cuando llegue el servicio, va a estar vigente esto, Decreto Supremo 010, de tal manera que ahí los costos son bajos. Y el Decreto Supremo 012, sale el 14 de junio. Este Decreto Supremo se trata específicamente del costo de la instalación interna, o sea, del tercer elemento, ¿no es cierto? Le estoy diciendo que una conexión domiciliaria tiene tres conceptos: derecho de conexión, acometida y costo de instalación interna, o sea, de los tubitos que van dentro de la casa. Eso lo trata el Decreto Supremo 012. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Que esos costos de las instalaciones internas, o sea, de los tubos que se ponen dentro de la casa, también están sujetos a descuento, también están sujetos a promoción, ¿ya? De tal manera que en estos momentos, en el 2017, hoy día, si alguien de Lima y Callao quiere poner gas domiciliario porque tiene ducto en la calle, lo pone. Si es del estrato bajo, no paga nada de las instalaciones internas. Si es del estrato medio bajo, paga 267 soles. Y si es del estrato medio, paga 534 soles. Esos montos aún puede pagarlos en 10 años, con la característica que es sin intereses. Sin intereses. Miren el logro importantísimo que se dio hasta ese momento.
El decreto supremo 010 exonera a los dos conceptos, derecho de clonación y acometida, y el decreto supremo 012 exonera de acuerdo al nivel socioeconómico, otorga un subsidio en esa cantidad. Eso sí es acceso, ¿no es cierto? Porque al final, una persona del estrato medio bajo en su recibo le va a llegar 2 soles con 22 céntimos ahora para que pague. Y uno del estrato medio le llega con 4.45 céntimos mensuales. Monto fijo porque no tiene intereses. Ese primer logro, señores dirigentes, señoras dirigentes, hay que hacerlo respetar. Hay que hacerlo respetar. No puede ningún ministro de Energía, ni ningún presidente de la República, hacer que varíen esos dos decretos. Porque ese es el derecho ciudadano que estaba en el decreto supremo 040 del 2008. Sino que Cálida, en su pelea con el Estado, aprovechó para no cumplir. Ahora, el Estado asume directamente, a través de estos dos decretos, asume su responsabilidad de otorgar ese subsidio, ese mecanismo de promoción que se llama. Entonces, hemos recuperado ese derecho. Lo que sucede es que eso le favorece a todo el que se va a poner gas ahora en Lima y Callao. Pero los estafados, seguía latente la cosa, ¿no es cierto? Seguía latente porque estos dos decretos no solucionaban el tema de los estafados. Muy bien. En ese tiempo ya nos dimos cuenta de la magnitud. Nosotros cuando iniciamos hablábamos de 50.000 estafados. Después decíamos 100.000. Hubo un tiempo que decíamos 150.000. Pero cuando ya vimos las cifras oficiales de los informes del Estado, ya se estaba hablando de 172.000 estafados. O sea, hoy en Lima, existen contratos que hizo Cálida irregulares, ilegales, en 172 usuarios, 172.000 usuarios. Esto realmente es un robo, es una estafa. Es algo de una magnitud que nunca se ha dado con usuarios en el Perú. Por eso es que esto ameritó que la lucha continúe, ¿no es cierto? Y ustedes han sido partícipes de todo ese proceso. Bien. Entonces, la lucha por esta situación se dio enfrentando principalmente al Ministerio de Energía y Minas, a Ocinermin, la PCM y el Congreso de la República. Mucha gente nos decía, ¿por qué no le hacen juicio a Cálida? Enfréntese con Cálida. Pero nosotros sabíamos muy bien que ya mucha gente le había pedido a Cálida que le anulen el contrato de 1990. ¿Qué había respondido Cálida? Improcedente. Y cuando se fueron a Ocinermin, Ocinermin también dijo improcedente. ¿Por qué? Porque es una cosa lógica. Si uno hace un contrato firmado, un contrato privado con una empresa, es como una ley. Entonces no podíamos nosotros anular porque se nos daba la gana. Ellos decían, no hay causal para que usted anule. Y por lo tanto, no tiene usted derecho a pedirme que anule eso. No, pero ha habido una ilegalidad. No, señor, usted ha firmado acá. Yo le dije que así era y usted afirmó. Entonces nosotros nos dirigimos fundamentalmente a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Ministerio de Energía y Minas, porque es el concedente de la concesión a Cálida y quien debe hacer cumplir las leyes y las cláusulas del contrato con Cálida. Y Ocinermin, que es el órgano supervisor, vigilante, fiscalizador, el que nos debía defender a nosotros. Pero más nos dimos cuenta, poco a poco, que parecían hermanos. Cuando íbamos al Ministerio de Energía y Minas, al toque Cálida sabía lo que estábamos haciendo. Cuando íbamos a Ocinermin, Cálida era el primero en enterarse. Pareciera que era un triunvirato ahí entre ellos, de que sabían todo lo que íbamos a hacer. Es decir, todo está prácticamente conocido por ellos. Ellos sabían muy bien que había una gran irregularidad, pero lo seguían haciendo y lo siguen cobrando. Bien. Entonces se siguieron las acciones. 20 de septiembre, plantón ciudadano nuevamente, asambleas en diferentes lugares de Lima, San Juan del Lurigancho, Independencia, Rima, otro plantón frente al Congreso, ustedes recordarán, haciendo bulla ahí frente al Congreso de la República, ¿no?
Luego nos invitaron al Congreso de la República, a la Comisión de Energía y Minas, porque ahí el compañero Manuel Dahmer es miembro de la Comisión de Energía, y él posibilitó que nuestro coordinador vaya a sustentar, ahí está, sustentando en la Comisión de Energía nuestro problema, conjuntamente con el compañero Manuel. Cosa que se supo ahí claramente lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de octubre de 2016. Octubre de 2016. Muy bien. Pero sentíamos que la cosa no iba bien, que teníamos que seguir presionando, y entonces hicimos el 27 de octubre la primera movilización nunca antes vista por un tema de un servicio como el gas. Cerca de más de 4.000 a 5.000 ciudadanos estafados. Allá hace recordar, ahí está el volante del 27 de octubre, compañero. Salieron agentes de diferentes distritos a manifestarse en esta lucha, en esta movilización. Ahí había puesto el video para que lo puedan observar, pero no tenemos la tecnología necesaria. Ahí se logró esa acta que está ahí. En la PCM se fue a negociar, en el Congreso se fue a la PCM y se firmó esa primera acta con la oficina de la PCM, donde ellos aceptaron que debíamos dialogar, que debe tratarse el tema, que de los estafados efectivamente había problemas. Ahí están esos documentos ahí firmados. Siguió el asunto en ese tiempo, preveyendo esta problemática y la complejidad que se iba presentando. El congresista Manuel Dahmer presentó dos proyectos de ley. Uno que fue el 396. Desde ahí se le dijo al Congreso de que los fondos para atender a este problema deberían salir del fondo FICE. Miren, antes todavía de que el gobierno solucione de esa manera, con ese proyecto. Y el proyecto 717, de igual manera, se le plantea de que tenía que asegurarse con el Fondo de Inclusión Social Energética y que debía de una vez precisarse el uso de ese fondo para los mecanismos de promoción de los estafados, porque no teníamos ninguna base legal hasta ese momento. Entonces estos dos proyectos sirvieron para presionar la solución que ya se estaba encaminando hasta ese momento. Estamos casi cerrando el año 2016. Muy bien. Nuevamente se fueron a hacer negociaciones en noviembre de 2016 al Ministerio de Energía. Ahí están los compañeros que acompañaron a ese plantón. El diálogo que se hizo con la gente del Ministerio de Energía y Minas, allá en San Borja, era ya la presión directa, pidiendo que salgan los decretos supremos para atender la solución a los estafados. Terminó el año, pasó enero y febrero, todavía nada, no salía ningún decreto supremo, seguía avanzando la cosa. Los estafados siguen hasta ahora pagando, siguen pagando, ¿no es cierto? Por lo que se tuvo que organizar la coordinadora metropolitana en sus reuniones de los viernes, todos los viernes. En ese tiempo nos reuníamos allá en el sindicato de los bancarios del Banco de la Nación. Ahí fue nuestro sitio de reuniones. ¿Ya? Ahora ya nos estamos riendo aquí, porque hemos hecho una alianza con Sutesal para poder venir aquí en este lugar a hacer nuestras reuniones todos los viernes o cada 15 días, depende de cómo coordinemos las acciones. Se tomó la decisión del 27 de febrero realizar la segunda movilización ciudadana en Lima, que también fue una movilización potente, grande, y se seguía presionando. Todo eso está registrado, ¿no? Se conoce públicamente estas acciones. En todas ellas ahí está acompañándonos en la coordinadora metropolitana el compañero Manuel Dahmer. Miles de personas que venidas de diferentes lugares estuvieron presentes en esta histórica movilización. Hasta ese tiempo, ya febrero, ya el gobierno sentía que esta cosa podía generar mucho más problemas, porque eran 172,000 personas, ya sabíamos eso. Era decisión nuestra nada más hacer acciones para organizar
¿no es cierto? Todo Lima con esos 172.000 personas estafadas. Imagínense la potencialidad que se ha podido tener si es que hubiésemos tomado otras decisiones. Muy por el contrario, hemos tratado en lo posible de hacer diálogo, avanzar en lo posible en una solución como debe ser entre personas civilizadas. Bien, entonces empezaron a ver las primeras respuestas. 4 de febrero del 2017 sale el decreto supremo 04 de 2017, publicado en el Diario Oficial del Peruano, firmado por el presidente de la República, donde establece ya el reconocimiento del derecho al descuento de promoción. Es decir, lo que no aplicó Cálida, lo que no defendió el Ministerio de Energía y Minas, lo que no vigiló ni fiscalizó Sinermin en su tiempo que lo debió hacer, ahora el Estado decía, ustedes tienen razón, y por lo tanto tienen derecho a ese descuento de promoción. Nos dijo con ese decreto supremo 04 de 2017. Y pone desde cuándo hasta cuándo, o sea, todos los contratos que estaban entre junio de 2014 y junio del 2016, todos esos contratos que han habido por diferentes lugares que existen hasta ahorita, todos esos entraban a ese derecho, a ese reconocimiento que estaba dando el Estado. Muy bien, pero cuando nos dimos cuenta del decreto supremo, si bien lo saludamos porque era ya un paso, ¿no? Un paso de reconocimiento del derecho de todos los estafados, nos dimos cuenta que ahí no decía ni el monto, ni decía dónde se va a financiar o cómo se va a financiar. Entonces se tuvo que seguir avanzando, pero ya sobre la base de que habíamos ganado el derecho, que era lo fundamental, ¿no es cierto? Ya habíamos ganado el derecho para que los estafados tengan este reconocimiento. Muy bien, entonces siguió febrero, marzo, abril, mayo. En mayo nos fuimos a Ocinermin, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? 5 de mayo fuimos a Ocinermin por primera vez en esa zona de ahí. Cuando llegamos habían cantidad de policías, nos quisieron asustar, pero la gente estuvo ahí, ¿no? Y como Ocinermin le dijimos, oiga señores, ustedes lo que tienen que hacer es pedirle a Energía y Minas que de una vez vea el presupuesto y que explique bien cuánto va a devolvérsele a las personas. ¿Ya? Nosotros en ese tiempo teníamos posiciones en las cuales decíamos, se les tiene que devolver y hacer contratos tan igual como los que están haciendo ahora. Así decíamos nosotros. Pero ellos nos sacaron las resoluciones de Ocinermin, que en ese tiempo estaban válidas, que eran las resoluciones para aplicar. Ahí está cuando se hizo este plantón a Ocinermin, el 5 de mayo. Y el 18 de mayo sale el decreto supremo 017, donde ya especifica claramente el monto y de dónde va a salir el dinero. ¿Ya? Que no hace más que recoger este decreto, incluso el anterior, no hace más que recoger lo que decían los dos proyectos de ley del compañero Manuel Dagmer, que era que nosotros se había propuesto que el dinero para devolver a la gente tenía que salir del fondo FICE, porque el Fondo de Inclusión Social Energética es precisamente para la promoción, para la masificación del gas, y entonces se tenía que usar ese fondo. Y efectivamente en este decreto supremo lo que hacen es decir que el financiamiento va a salir del fondo FICE. El fondo FICE, es decir, asegurado. ¿Por qué? Porque el fondo FICE es un fondo que todos los días se está llenando de plata. Su promedio más o menos fluctúa entre 800 millones, 1.000 millones, hasta 1.200 millones. Esa es su fluctuación que tiene este fondo, que atiende la demanda de la masificación en Lima y Callao y todo el Perú. ¿Ya? Entonces, este decreto precisa además el monto de cuánto va a devolverse. Y el monto que se va a devolver, por eso ustedes tienen que estar muy atentos, cuando hayan que ya Cálida hacer los cálculos, son $322. Dice el decreto supremo textualmente. No dice ahí que va a ser posiblemente o se estima, no. Es $322 a quien hizo contrato por 1990 en ese plazo determinado. Y que tiene que salir ese fondo del fondo FICE. Y entonces,
aquí nos dimos cuenta que como son 172,000 estafados por $322, estábamos hablando de 55 millones de dólares. Que esta empresa tiene ese dinero ahorita, porque muchos han pagado el contado, otros a 6 meses que ya cumplieron, otros a 1 año, y otros que están en contratos, que sigue pagando la gente. O sea, esta empresa está que se llena de plata, más los intereses que tiene. Por eso nosotros calculamos que Cálida más o menos tiene un negocio ahí que ha sacado estos contratos de cerca de 250 millones de soles a 300 millones de soles. El reconocimiento entonces es de 55 millones que va a salir del fondo FICE. Muy bien, hasta ahí entonces está Decreto Supremo 04, Decreto Supremo 017, todo claro, pero ahora estamos en la tarea del cómo lo van a devolver. Fíjense todo el proceso que tiene que ser, porque son recursos públicos y nosotros no tenemos que perder de vista que tenemos que estar organizados en los distritos, en la coordinadora metropolitana, en los que todavía no tienen gas. Desde ahora ya vamos a convocar a la próxima a todos los que han presentado su solicitud en todo este tiempo, porque Cálida está que se hacen los locos, que no quieren ponerlos en el plan del 2017, dice que no, que para el siguiente quinquenio. ¿Cuándo es el siguiente quinquenio? Es de 2019 a 2024. Eso no le vamos a tolerar con nosotros, por eso estamos organizados, por eso vamos a tener que debatir bien y proponer qué es lo que vamos a tener que realizar en su momento. Muy bien, entonces, ahora estamos en un punto muy importante. Recuerdan que habían 2 proyectos de ley presentados por el congresista Manuel Dangond, ¿no es cierto? ¿Qué sucede ahora acá en el Perú? En el Perú, cuando se trata de derechos ciudadanos, así estén por decreto supremo, señalados que se tienen que cumplir, se burla acá. Se burlan. Porque si hubiesen cumplido el decreto supremo 040 del 2008, no hubiese pasado esto. Pero ven, se puede en cualquier momento el ministro decir, ¿sabe qué? No hay plata. Vayan por otro lado, vamos a ver el presupuesto, ya veremos. Entonces, esos 2 proyectos de ley que siguen su ruta, ¿ya? Siguen su trayectoria de debate, ya llegó a la Comisión de Energía y Minas, se debatió y se dictaminó esos proyectos. Esos proyectos dicen que tiene que reconocerse el derecho de ustedes, de todos los estafados, se reconoce el derecho al mecanismo de promoción, o sea, va a valer para una jurisprudencia para todos los que vengan antes, después. Si esto se aprueba, va a quedar como una ley que nos va a favorecer no solamente a los estafados, sino que va a ser un precedente, porque ese mecanismo de promoción, que es un subsidio, es un derecho que tienen todos los peruanos de que le pongan gas barato, ¿ya? Va a quedar ahí. Estamos en esa tarea, felizmente, por la acción que se hizo aquella vez ahí en la Comisión de Energía. El compañero Manuel se puso duro y fuerte porque los fujimoristas en un primer momento no quisieron aprobar y después se arrepintieron, tuvieron que reconsiderar, pero finalmente, luego de las votaciones, se aprobó por unanimidad. ¿Qué significa? De que este proyecto puede pasar en cualquier momento, sea la comisión permanente o al pleno, y aprobarse, y tendríamos una ley histórica. ¿Para qué? Para defender el derecho al descuento, que es un derecho ciudadano, de un gas barato, porque en el Perú, como en otros países del mundo, se hacen esas políticas, son políticas de promoción, para tener acceso al gas, en este caso, al gas que tenemos nosotros aquí en el Perú. Ese es un punto que está ahí pendiente, y que nosotros ya hemos acordado enfrentar, que a través del pedido ciudadano, ustedes ya están, todas las bases de los distritales han llevado esta hojita en la asamblea anterior. Este es el pedido ciudadano, donde dice que el proyecto 396 y 717 le pedimos al presidente o presidenta del Congreso que lo debata y lo apruebe. Hoy día ya están empezando a llegar acá. Esperamos que dentro de un par de semanas
tener unos 5.000, unos 10.000 firmas para irle a dejar a la presidenta, porque ella todavía se va hasta el 28 de julio. Entonces tiene que ser antes. Tenemos que llevar una cantidad grande de firmas de ese pedido ciudadano que está amparado en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a hacer pedidos y el Estado le tiene que responder. Eso está en la Constitución. O sea, no estamos pidiendo nada que no sea dentro de lo que es los derechos constitucionales. Porque queremos que este proyecto del compañero Manuel se convierta en ley. Y eso está en estos momentos en camino y estamos en esa tarea. Muy bien. Y también el Decreto Supremo 017 le encarga a Ocinermin que en el plazo de 60 días apruebe el procedimiento para la devolución. Y efectivamente, Ocinermin nos prometió que el día 9 de junio, nos dijeron, el 9 de junio vamos a sacar el procedimiento para que ustedes lo vean, lo debatan y hagan sus comentarios, analicen. Y efectivamente, salió en el peruano el 9 de junio los pasos de cómo va a ser ese procedimiento. Y ya en las asambleas acá hemos analizado técnicamente, normativamente esto, y hemos encontrado varios vacíos. Por eso es que estamos ahorita nosotros atentos en las acciones que vamos a seguir realizando. Ya hemos logrado, es un triunfo lo que hemos hecho hasta ahorita, pero el Estado se pone como, digamos, defiende hasta el último, que no quiere reconocer algo que es un derecho y todavía le siguen cobrando a las personas. Y eso es que nosotros no estamos tranquilos. Hemos hecho llegar nuestras observaciones le hemos hecho llegar al Ocinermin en el plazo correspondiente, y ahí hemos observado 2 o 3 aspectos que son clave que ustedes se enteren, porque es necesario que estén ustedes atentos. ¿Qué han puesto en este procedimiento? Son 172.000, ¿no es cierto? Ellos dicen que van a hacer la devolución en paquetes de 10.000. O sea, 10.000. ¿Y qué han puesto en este procedimiento? Ocinermin le pide la lista a Cálida en un tiempo determinado. Cálida lo envía a Ocinermin. Ocinermin lo revisa y va a tener observaciones. Las observaciones lo regresa a Cálida para que levante las observaciones. Luego retorna nuevamente a Ocinermin. Recién ahí ven cuánto es para ver el monto de la plata. La plata lo ven, lo sacan y lo mandan al fondo de Cálida. Recién Cálida con el dinero empieza a ver cómo va a ser el proceso de devolución. ¿Cuánto dura eso? Lo hemos cuantificado. Dura 37 días. Ese proceso de analizar 10.000, ¿vale? En tiempo, digamos, es 37 días. Como son 172.000, hablamos de 17 paquetes de 10.000. Por 37 días, estamos hablando de más de 1 año y medio, casi 2 años. ¿Vamos a tolerar eso? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sí podemos acelerar el asunto. Sí lo tenemos que acelerar, porque quien tiene el dinero ahora es Cálida. Ahora el dinero lo tiene Cálida, o sea, ya tiene la autorización de la transferencia al fondo del mecanismo de promoción que lo administra Cálida. Entonces a él le tienen que inyectar a ese fondo el dinero, ya está autorizado por decreto supremo. Entonces, ahora nuestra mirada tiene que estar dirigida a Cálida. Muy bien, ya lo veremos en su momento esa parte. Pero señores, el tema del gas no es solamente el tema de los estafados. Es el tema también, y muchos están acá, que han venido, de los que no tienen gas. Acá están los compañeros de El Cercado. Ese es el mapa de su proyecto. Ese es el mapa de su proyecto. Ya falta solamente levantar 2 observaciones del proyecto, que la Municipalidad de Lima con la línea amarilla, con Cálida, se pelotean por aquí y por allá, pero se le está dando un seguimiento de tal manera que
en estos meses debe levantarse esas dos observaciones y va a tener que empezarse la obra porque ya hay empresa definida que solamente está esperando para que se haga ese proyecto que ya está totalmente definido. No tienen gas, pero el gas que les va a llegar a ellos ya es el gas con los beneficios y eso lo tienen que reconocer los compañeros del cercado. Y también los diferentes distritos donde hemos estado que necesitan gas, San Juan del Lurigancho, Callao, son ya reuniones últimas de los diferentes lugares donde están pidiendo que se amplíe el gas, los diferentes lugares, ¿no es cierto? De tal manera que el día de ayer se ha entregado un paquete de más o menos 110 usuarios de diferentes pueblos, son 56 expedientes que hemos entregado a Cálida que no tienen gas, que en suma son 110,000 usuarios que con lo que hemos entregado antes, que son así por partes que se ha ido entregando, ya tenemos un estimado de más o menos 200,000 familias que han oficializado su pedido a través de la Coordinadora Metropolitana. El día lunes el congresista Manuel Dahmer nos va a apoyar con un oficio para insistir en que se programe, se planifique en los planes de 2017 o a más tardar el 2018 todo este paquete que se ha presentado. Y abrimos a partir de ahora, a partir de lunes, el segundo paquete lo más rápido posible de todos los que no tengan gas en Lima, para nuevamente hacer otra entrega que debemos llegar en lo próximo posible hasta fin de año a cerca de 500,000 de usuarios sin gas, que son los que nosotros denominamos los excluidos de Cálida. No les quiere dar gas, porque está en los cerros, está en un sitio que no le conviene, está en el Arenal, han dicho que no, que por ahí los están dejando en diferentes distritos. O en el caso de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, toda la zona del fondo no tienen gas nadie. Y es el distrito más grande de Lima y no tiene gas. Igualito en el caso de El Callao. Entonces, esa es otra tarea importante. Bien. Pero nosotros creemos que aparte de este tema, de la ampliación del gas, tenemos nosotros otros puntos que no tenemos que olvidar y que forman parte de nuestra plataforma ciudadana, que poco a poco se ha ido precisando, que poco a poco se ha ido asumiendo para no perderlo de vista. Uno primero es que tenemos que pelear por 2 millones de usuarios de Lima y Callao en los próximos 2 años, que ya está en camino, que es lo que les acabo de señalar. Ahí tenemos que organizarnos, hacer la gestión del expediente y seguir organizadamente. En el momento que Cálida nos empiece a responder de que, ¿quién nos puede responder Cálida? ¿No hay gas? No nos va a decir que no hay gas, pues, ¿no es cierto? Que él no es el responsable de la concesión, tampoco de él es el responsable de la concesión. Que no hay dinero del Estado, si ahí está el fondo FISA que tiene plata. Entonces, tenemos simplemente que organizarnos para ese primer punto. El segundo punto es el tema del financiamiento público del 100% de las obras. ¿Por qué este punto? Dirigentes, vecinos, ¿por qué este punto que está ahí? San Juan del Lurigancho, un asentamiento humano de San Juan del Lurigancho. Y acá están los compañeros de San Juan del Lurigancho presentes. Asentamientos humanos de San Juan del Lurigancho fueron a Cálida a pedir gas, solos. ¿Qué le respondió Cálida? Ustedes no están programados, les dijo. Pero si ustedes quieren gas, les podemos hacer su proyecto. Muy bien, dijeron los dirigentes, háganlo. Y cuando les envió la hoja del proyecto, les puso el presupuesto que tenía que pagar la población. $718,000, una asociación de vivienda, creo que eran de 500 familias. Es decir, se está intentando que los ductos que están en la calle, que se ponen por el Estado, porque para eso hay un fondo público de masificación del gas, está intentando Cálida que lo asuma el usuario. Eso no hay que tolerarlo en ninguna parte, en ningún sitio tienen que los dirigentes hacer que eso suceda, porque sería un precedente nefasto. De ninguna manera, y por eso felizmente a estos dirigentes de San Juan del Lurigancho
Se les ha informado que eso lo dejen en nada, porque no va a ser posible que Cálida haga ese proyecto pidiéndole plata a los usuarios. Pero lo más terrible fue que cuando nosotros investigamos y qué había dicho el Ministerio de Energía y Minas y qué había dicho Sinermin, ¿qué habían dicho los dos con sus opiniones? Que estaba bien, que está bien Cálida que haga eso. O sea, miren la intención que hay. Por eso es que ese punto que dice ahí, financiamiento del 100% público de los tendidos de ductos, eso tiene que hacerse a nivel de Lima y Callao, y no puede ningún usuario, ninguna familia, ningún dirigente someterse a algún convenio o contrato con Cálida donde ponga los intereses de la gente, ¿ya?, en riesgo. Por eso es que ese punto está totalmente claro. El siguiente es el tema de las tarifas que ustedes ya conocen, que estamos ya focalizados. ¿Qué es lo que vamos a reclamar ahí? Es el tema de el costo de transporte y el costo de distribución, que sumado esos dos duplican o triplican el consumo del gas. Eso tendrá que verse en su momento. Ya estamos ahí haciendo lo posible para tener más conocimiento del tema. Muy bien, cumplimiento irrestricto del Decreto Supremo 010 y el 12. ¿Por qué hemos puesto ese punto? La semana pasada estuve en Nueva Esperanza, tercera zona de Coique. ¿Qué había hecho una empresa subsidiaria de Cálida? Había ido a hacer firmar contratos por 922 soles. Y en esas zonas debe aplicar el Decreto Supremo 010 y el 12. Yo tengo el documento, vamos a averiguar el día lunes. Ya tengo el nombre de la empresa. Hemos ido a una asamblea felizmente a esa zona y han denunciado a las personas. Le hemos dicho que anulen todos esos contratos porque tienen que aplicar el 010 y el 12. ¿Por qué Cálida sigue estafando a la gente? Entonces, en todos los lugares, en todos los distritos, en todos los asentamientos humanos donde no hay gas, tienen que entrar las empresas, sean subsidiarias de Cálida, que son 7, o las 23 que son peruanas, pues son 30 empresas que están poniendo las conexiones domiciliarias, ¿ya? Tienen que aplicar el 010 y el 012, que ya ustedes saben en qué consiste, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente es el tema que estamos tratando ahorita, el Decreto Supremo 04 y 017. No vamos a dejar mucho tiempo, eso tiene su propia estrategia que ya lo estamos analizando. Muy bien. Y el siguiente es el tema de la concesión con Cálida. Nos ha estafado, se burla de la ley, no cumple las multas, sigue queriendo estafar, pone sus tarifas, asusta a la gente, pone que los va a llevar al coactivo, les corta, corte tipo 1, corte tipo 2, corte tipo 3 que vale 956 soles, lo sube al recibo, el recibo se pasa de 200 a 300, 700, a 1000 y hasta 2000. Hay recibos así, que nos están enseñando en todos los sitios. Eso realmente no puede ser. Esa empresa está en el Perú porque le dieron una concesión, pero se está burlando de todas las leyes, se burla de nosotros, abusa. Esas empresas no deben estar en el Perú. Se tiene que revisar ese contrato de concesión y en su momento ejecutar la ley, que se respete la ley peruana, por lo menos, que no se burle de los usuarios. Eso está en un punto. Tenemos que ver el momento oportuno para poder ajustar esto, porque de lo contrario, esto va a ser un abuso enorme que sigue haciendo. Ya nos hemos enterado que este grupo también está queriendo hacer en Piura, acaba de hacer uno con Contugas en Ica, también con usuarios. O sea, esto es una pampa. Y Osinermin y el Ministerio de Energía y Minas, calladitos. Más bien se alían con ellos. Entonces nuestra organización tiene que estar fuerte para enfrentar estos puntos. Y el último punto, que es el punto fundamental. Yo le decía a ustedes, o en los lugares donde hemos estado, muy bien, ustedes ya les van a devolver sus $322, ya tienen su ducto, van a tener su gas barato, los que van a poner nuevo también van a tener su gas barato, ¿no es cierto? Van a tener 5 años, 10 años, 20 años, pero si el gas se sigue exportando, que se exporta el 60% del gas se exporta, con precios de regalía irrisorios regalados,
Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones en nuestra casa? El tubo sin gas. No hay garantía. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que el gas se quede en el Perú. Y para que se quede en el Perú y para tener soberanía del gas, soberanía del gas, tenemos que renegociar esos contratos que existen con México. Y por eso el congresista Manuel Dahmer, su primer proyecto que presentó en este Congreso, que es el proyecto 001, señala ahí en ese proyecto de ley que se tiene que renegociar esos contratos de exportación del gas. Por eso es que nosotros también en la próxima asamblea que vamos a tener, vamos a traer un formato tan igual como el que hemos hecho para el proyecto de ley. Vamos a tener un formato donde vamos a hacer firmar a todo Lima y Callao, respaldando que de una vez se apruebe ese proyecto, porque tenemos que defender el gas, porque el gas es nuestro. El gas es de nosotros. Si se aprueba esa ley, se habrá logrado esa soberanía para poder dejarlo acá al Perú. Porque ¿sabe cuánto de porcentaje se queda de gas para las casas? ¿Saben ustedes qué porcentaje se queda para nosotros, para las casas? No saben. 0.7%, ni 1%. Cero. O sea, casi nada del gas. Todo se va, se regala. Eso se puede cambiar si es que logramos que este proyecto, primero lo apoyamos, porque tenemos que apoyar este proyecto en todos los lugares. Ya la próxima asamblea va a ser un punto organizado de cómo vamos a hacer ese pedido ciudadano, y en breve plazo vamos a tener que tener las firmas necesarias para que el Congreso de la República tome en serio este tema, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estos puntos que están ahí forman parte de nuestra plataforma que está mirando hacia adelante, y nosotros, como Cálida, nos está molestando mucho con esto que quiere alargar mucho tiempo. El 18 de junio nos vamos a Cálida. El 18 de julio hemos acordado en la Corredora Metropolitana hacerle una marcha, la primera marcha a Cálida. No se va a pasar así tranquilita, como que no pasó nada. No, lo vamos a tener que hacer ver que los usuarios del gas de Lima están organizados con sus bases. No solamente van a ir los que son estafados, sino los que no tienen gas, porque son los puntos concretos. Uno, que se apuren a devolver. Dos, que suspendan mientras se está devolviendo la plata, que suspendan la cobranza de ese financiamiento. Y tres, gas para todos los que están solicitando y que son la gente que necesita urgentemente. Eso le vamos a pedir el 18 de julio en una marcha que ya se acordó y que tenemos que irlo preparando sucesivamente estos días. Muy bien, y en la parte organizativa, tenemos este año un hito histórico, importantísimo, que es nuestra tercera Convención Metropolitana de Usuarios del Gas, que se va a hacer en septiembre. En septiembre no solamente van a estar los de Lima y Callao, van a estar de otros departamentos que van a venir también a ver su problema, porque ya se enteraron de que acá en Lima se han logrado cosas, se han logrado derechos, y ellos están muy atentos y van a venir a ver qué está sucediendo, porque este problema no es solamente aquí, está en toda la costa del Perú, y seguramente también cuando haya estas empresas que entran, se va a ver en toda la patria. Entonces, esta tercera convención es importante. Desde ahora están todos invitados. Hay que hacer nuestras convenciones o congresos distritales en cada distrito, en cada zona. Júntense, hagan su directiva, estén atentos, porque en septiembre vamos a hacer esa convención. Y ahí definiremos qué estrategias vamos a tomar para el año 2018. Muy bien, hasta ahí el informe. Queridos amigos, muchas gracias por su atención. Fuertes aplausos.